sea la especialidad que escojan, para poder tratar y ver cuándo se debe transfundir, cuándo no se debe transfundir y qué efectos adversos puede haber al realizar una transfusión. Yo soy la doctora Milagros Morales Díaz, un médico hematóloga del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. He trabajado tanto en el Hospital Goyeneche como en el Honorio, también en el Hospital de la Policía. Me conozco todos los hospitales de Carcas y de Arequipa. Y terminé en el de Neoplásicas. Ahora vamos con el tema de fondo, que es anemias. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta patología? Vamos a ver tanto cuál es la definición, la fisiopatología, que es lo más importante, y que creo que es el curso que debieron de ponerle más énfasis y enfoque y haberlo estudiado bien, porque a partir de la fisiopatología es que vamos a saber qué puede pasar y qué tratamiento voy a dar. En la clasificación de las anemias, el diagnóstico, cuáles van a ser los tipos principales, que vamos a ver entre 5 o 6 tipos de anemia, porque son mucho más, que no cabería una clase para poder terminar de hablar de todos los tipos de anemia. Y vamos a resolver algunos casos clínicos para que nos queden claros los puntos sobre los cuales vamos a hablar. Entonces, en cuanto a la importancia clínica, vamos a ver que la anemia va a ser uno de los síndromes más frecuentes en medicina. Toda patología, casi la mayoría de las enfermedades, ¿con qué debutan? Con anemia. ¿O qué voy a encontrar en un examen? Anemia. Vamos a ver que la prevalencia mundial está en el 25% de la población. ¿Cuáles van a ser las principales causas? Tenemos la ferropénica, la anemia por enfermedad crónica, por deficiencia de vitamina B12, B9 y también las hemólisis. Esto es un dato muy importante en la INEI, de los resultados del ENDES del 2024. Se vio que hay un gran aumento de la prevalencia de anemia en niños, tanto en la sierra y en la selva. Vamos a ver que casi el 54 o 53.4% va a estar en la sierra y en la selva un 48.3%. En niños entre 6 meses y 35 meses de edad. Estos son los niños que ustedes van a ver y van a tratar cuando van a suceder. Entonces, es muy importante que aprendan cómo van a tratar a estos pequeños, porque depende de muchos de ustedes que estos índices empiecen a disminuir. ¿Cuál es la definición de anemia? Y otro dato muy importante, aquí en Arequipa, 2 de cada 5 niños tienen anemia. Eso es un dato muy importante y vemos que la prevalencia de esta enfermedad es muy alta y la mayoría de ellas es ferropénica. ¿Cuál va a ser la definición de anemia? Es la disminución de la hemoglobina, que va a producir la disminución del transporte de oxígeno a los tejidos. Es decir, que también va a haber una disminución de la masa eritrocitaria, que va a ser insuficiente para aportar el oxígeno necesario en las células sin que actúen mecanismos compensadores. Entonces, vamos a definir como anemia hemoglobina menos de 13 en varones, menos de 12 en mujeres y menos de 11 en embarazadas. ¿Por qué la hemoglobina será menor en embarazadas? ¿Saben? ¿No saben? Hemoglobina. Uno es porque hay un aumento del requerimiento del feto y otro es porque hay un estado de hemodilución. Entonces vamos a ver que van a haber factores que van a afectar la hemoglobina. Tenemos factores fisiológicos, uno es la altitud, a más altitud, más hemoglobina. Otro es el embarazo, que vamos a decir que en el embarazo la hemoglobina es menor por un estado de hemodilución o de requerimiento del feto. Tenemos la edad. Va a ser muy diferente una hemoglobina de un niño menor de 6 meses que de un niño menor de 5 años. En un niño menor de 6 meses la hemoglobina, o se habla de anemia cuando la hemoglobina es menos de 9.5. Y en un niño de 5 años es cuando es menos de 11. En cuanto al sexo, ¿por qué será diferente la hemoglobina de un hombre y una mujer? Uno es por la menstruación, otro es por las hormonas. ¿Qué hormonas en específico? La testosterona. Entonces, por el aumento de la testosterona es
media de 120 días, su tamaño es de 6 a 8 micrómetros. Y esto, el tamaño lo vemos a través del volumen corpuscular medio. Principal función, transporte de oxígeno. ¿Se produce dónde? En la médula ósea bajo el estímulo de la eritropoyetina. La eritropoyesis es un proceso que va a ser regulado uno por eritropoyetina renal, otro por el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Cualquier afectación en estos va a dar como consecuencia anemia. ¿Cuál va a ser la clasificación fisiopatológica de la anemia? Tenemos dos tipos de anemia, la anemia regenerativa y la arregenerativa. Como su nombre lo dice, la anemia regenerativa es la que va a regenerar, va a producir glóbulos rojos cuando se ve afectado. Un ejemplo es la hemorragia, un accidente, un sangrado, la médula ósea va a compensar y va a producir glóbulos rojos. Otro ejemplo es la anemia hemolítica, las hemólisis. También hay una destrucción externa, no intramedular, y por lo tanto la médula va a regenerar los glóbulos rojos. Las arregenerativas son las que no vuelven a producir glóbulos rojos. En ellas tenemos las deficiencias nutricionales, la anemia por enfermedad crónica y la falla medular por desaplases medulares. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar una de otra o qué examen voy a solicitar para ver si es una anemia regenerativa o arregenerativa? Es un examen que ustedes tienen que pedir siempre cuando tenemos pacientes con anemia. Los reticulocitos. Los reticulocitos me van a dar si es una regenerativa o arregenerativa. Entonces, si los reticulocitos están aumentados es porque la médula ósea trata de compensar las pérdidas. Entonces será una anemia regenerativa. Si los reticulocitos están bajos es porque mi médula no tiene con qué o cómo formar glóbulos rojos. Por lo tanto será una arregenerativa. Y acá tienen también la diferencia entre central y periférica, ¿no? Periféricas son más las regenerativas porque eso se da por fuera de la médula ósea. Y central sería arregenerativa porque es por la disminución de la eritropoyesis. Clasificación según el tamaño. Como les expliqué, el tamaño se mide a través del volumen corpuscular medio. Tamaño normal entre 80 y 100 para fines prácticos. Menos de 80 es microcítica. Más de 100, macrocítica. Dentro de las microcíticas, la más frecuente va a ser la ferropenia. ¿Cuál sería su diagnóstico diferencial? Talasemia, sideroblásticas, ya sea congénita o tóxica, y la atrasferrinemia. Normocítica. Tenemos en el embarazo, en las enfermedades crónicas, que es la más frecuente, aplasias, las anemias hemolíticas y las pérdidas agudas. En las macrocíticas, las más frecuentes son las déficit de folato y vitamina B12, o sea, las anemias megaglobulares, son grandes. También tenemos las hemolíticas crónicas de larga data, por consumo de vitamina B12 como regenerativa, se consume más estas vitaminas y después empiezan a ser megaloblásticas. El síndrome mielodisplásico, el hipotiroidismo, las hepatopatías, la ansiedad y el alcoholismo. ¿Cuál va a ser la clínica? Esto ya lo deben conocer muy bien porque ya han hecho semiología, ¿no? Con el síndrome anémico, ojo que a partir de ahora ustedes se olvidan de dar diagnósticos sindrómicos. ¿Ya? En su teórico práctico, ustedes me dicen síndrome anémico, todas estas jaladas. Tienen que dar el diagnóstico preciso, ya no sindrómico. El único sindrómico que les puedo decir es síndrome de lisis tumoral.
si hay esferocitosis, si hay electrocitosis, si hay policromatofilia, si hay los glóbulos rojos con forma de hoz, que es la anemia falciforme, si hay el Rolux, que es en pila de monedas. El frotista a mí me puede orientar hacia qué patología puede estar presentando. Si están las White cells o células morridas, que la vamos a ver en una patología específica, el frotis me sirve de mucho para poder llegar a dar un diagnóstico. Y los perfiles para ver las deficiencias, ¿no? Dentro del hierro sérico, la ferritina, la transferrina, la B12, el folato y otros estudios más que me pueden orientar hacia mi diagnóstico. Ante toda anemia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, la historia clínica. Ver historia de pérdidas en una anemia ferropénica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el sangrado menstrual? ¿Cuántas toallas higiénicas usa? La mayoría de pacientes, cuando le preguntan, ¿y cómo son tus menstruaciones? Normales. ¿Qué es para ti normal? 8 días, de los cuales 6 menstruo y gasto 3 toallas por día. ¿Será normal? No, no es normal. La exploración física, el que puede presentar, como ya lo hablamos, solicitar hemograma completo, ver el frotis, que es la morfología eritrocitaria, los reticulocitos, es bastante importante, el estudio de hierro y analizar los volúmenes, ¿no? Y de acuerdo a eso ya me voy al algoritmo de cada una de ellas, que los vamos a ver más adelante. Nos vamos con la anemia ferropénica. Es la causa número 1 de anemias a nivel mundial. Dentro del metabolismo del hierro, vamos a ver que el requerimiento total corporal es de 3 a 4 gramos. Este requerimiento aumenta en el embarazo. La absorción se va a dar en el duodeno y en el yeyuno proximal. Al yo trabajar en un hospital de neoclásicas, a ver a veces los cánceres de estómago o de duodeno, les extraen esa parte. Tengo bastantes pacientes con síndromes de mala absorción, porque no podrán absorber el hierro. Tengo que tener en cuenta también pacientes que consumen una dieta adecuada de hierro si es que no tienen un síndrome de mala absorción. Factores que aumentan la absorción del hierro: la vitamina C. Factores que inhiben la absorción del hierro: es el té, el café y el calcio. El almacenamiento del hierro se va a dar en el hígado a través de la ferritina. ¿Quién me transporta el hierro? La transferencia. Entonces, conocer esto me va a ayudar mucho para cuando yo solicite mis exámenes. ¿Cuál va a ser la etiología de la anemia ferropénica? La primera, la más frecuente, es por pérdida sanguínea, sobre todo en mujeres con menstruaciones abundantes. La segunda es síndromes de mala absorción. Después tenemos la dieta ineficiente y el embarazo. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de los siguientes hallazgos. Va a estar la ferritina disminuida. ¿Por qué estará la ferritina disminuida? ¿Qué es la ferritina? Es la que almacena hierro. Si no tengo hierro, ¿voy a tener un almacén? No. Entonces va a estar. Si no tengo hierro, mi hierro obviamente va a estar bajo. La transferrina es la que me transporta el hierro. Y la transferrina que medimos es la transferrina libre, no la unida al hierro. Entonces, ¿cómo estará esta transferrina libre si no hay hierro? Abundante. Abundante o abundante. Acá me falta otro ítem que es la saturación de transferrina. La saturación de transferrina es la transferrina unida al hierro. ¿Cómo estará esa transferrina unida al hierro si no tengo hierro? Baja. Y después tenemos la capacidad de fijación del hierro. Es otro ítem más. No los he notado acá todos porque la mayoría no viene en clases teóricas. Entonces, el examen es de lo que más hablo, de lo que se ha notado y de la bibliografía que les he visto al final. La capacidad de fijación del hierro es la capacidad que tiene la transferrina de captar hierro. Si no hay hierro, esa capacidad, ¿cómo estará? Puede captar mucho hierro, pero no hay. Vamos con el caso clínico. Y otra cosa más, en cuanto al tratamiento, como recuerden,
tipos de tratamiento: tratamiento oral y el tratamiento intravenoso. El tratamiento oral, más que todo ustedes lo van a usar cuando estén en sus centros de salud y atiendan a los niños con anemia. Vamos a tener la dosis de mantenimiento y dosis de tratamiento. La dosis de mantenimiento es de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. La dosis de tratamiento va a ser según sea anemia leve, moderada o severa. Anemia leve, puedo usar de 3 a 4 miligramos por kilo de peso. Anemia moderada, 5 miligramos por kilo de peso. Y anemia severa, 6 miligramos por kilo de peso. Esos miligramos son de hierro elemental. ¿Qué presentaciones de hierro tengo? Por vía oral. Ustedes van a tener en su centro de salud el sulfato ferroso. El sulfato ferroso viene en jarabe y en gotas. En jarabe es de 75 miligramos en 5 mililitros. Pero de esos 75 miligramos solo son 15 miligramos de hierro elemental. Por lo tanto, mi cálculo lo haré con los 15 miligramos. Entonces, para su regla de 3 simple, cuando vayan en pediátricos, por ejemplo, es un niño que pesa 10 kilos, tiene anemia moderada, será 10 por 5, 50 miligramos, lo que necesita. Pero el jarabe viene de, ¿cuánto dijimos? 15 miligramos de hierro elemental. 15 miligramos en 5 mililitros. Entonces, ¿cuántos mililitros se tendría que tomar el niño? Si requiere de 50. Multiplico 50 por 5 y lo divido entre. ¿Cuánto es? Algo de 16 más. Por ahí. 16.66. 16. Entonces, le voy a decir a la mamá, ¿le va a dar 16.66 miligramos de hierro? No, me voy a un aproximado. ¿Cuánto viene una cucharita? De 5 mililitros. Entonces le diré, le da 3 cucharitas de hierro al día. Esa es la presentación del sulfato ferroso. En gotitas viene de 125 miligramos por mililitro. La equivalencia es 25 miligramos por mililitro. ¿Ya? Este es de hierro elemental. Y tenemos también el hierro polimaltosado, que viene en jarabe de 50 miligramos en 5 mililitros y en gotas de 50 miligramos en 20 mililitros. Ahora, cuando sea por mililitro, no le van a decir a la mamá, tiene que darle 0.022 mililitros. La mamá no va a entender. Entonces, tengo que hacer mi conversión de mililitros a gotas. ¿Cuántas gotas tiene un mililitro? Sí, Vanessa, de acá. 1 mililitro equivale a 20 gotas. Ya, 1 mililitro equivale a 20 gotas. Entonces, su cálculo lo hacen en gotas. Nos vamos al hierro endovenoso. El tratamiento del hierro endovenoso, para saber cuánto de hierro le voy a dar, lo hacemos con la fórmula de Ganzoni. ¿Cuál es esta fórmula? Peso por hemoglobina deseada menos hemoglobina del paciente, por 2.4 más 500. Con eso me sale la cantidad de hierro que necesita mi paciente. Tenemos acá en el Perú 2 tipos de hierro. El hierro sacarato, que es de 100 miligramos, y el carboximaltosa de hierro, que es de 500 miligramos. Con eso ya sacan cuánto requiere. El máximo del sacarato podemos colocar 600 miligramos por semana y del carboximaltosa de hierro 1000 miligramos por semana. La diferencia de ambas es el precio. Una cuesta 5 soles, la otra cuesta 600 soles. Y también la efectividad. Entonces, ya viendo todo eso de lo que es la anemia ferropénica, nos vamos con el caso clínico, ¿no? Una mujer de 40 años que se les va a presentar, que va a acudir por fatiga progresiva, disnea de esfuerzo, cefalea.
paciente de menstruaciones abundantes desde hace un año y bajo consumo de carne. Al examen físico presenta palidez, hipocutánea, taquicardia, uñas frágiles, coiloniquia, hemoglobina de 8.9, volumen corpuscular de 70, ya me dice que es una anemia microcítica, hemoglobina corpuscular media baja, ferritina en 7. Acá ya veo que hay una deficiencia de hierro, porque la ferritina normal es de 15 hasta 150. Hierro sérico bajo, transferrina elevada y la saturación de transferrina baja. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Anemia ferropenia. ¿Cuál sería la causa más probable en esta paciente? Las menstruaciones. ¿Y qué estudios adicionales le solicitaría la paciente? Tiene menstruaciones abundantes. ¿Qué estudios le pediría? Evaluación por ginecología. Vamos a ver por qué está menstruando bastante. ¿Qué más? Tiene 40 años. Puede tener un anemia de endometrio o por el endometrio engrosado. Entonces es muy necesario que le evalúe el ginecólogo. Hablando de hematología, ¿qué trastornos hematológicos podría tener? Tenga bastante sangrado. Enfermedad de von Willebrand. Frecuente, como la hemofilia, pero que les da a las mujeres. Anemia por enfermedad crónica. Es la segunda causa más frecuente de anemia. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Cuando hay inflamación, hay aumento de las interleucinas y a nivel hepático hay un aumento de la hepcidina. Esta hepcidina lo que va a hacer es que haya un bloqueo, un secuestro del hierro en el macrófago. Es decir, que este hierro no va a ser llevado a la médula ósea para formar glóbulos rojos. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico? Aumento de la hepcidina. ¿Qué voy a encontrar en el laboratorio en una anemia por enfermedad crónica? El hierro va a estar bajo, pero la ferritina va a estar normal o aumentada. ¿Por qué estaría normal o aumentada la ferritina? ¿Por qué estaría normal o aumentada? La ferritina no es solo la que me va a reservar el hierro. Si ustedes retroceden en lo que han hecho en básicas, van a ver que la ferritina es una proteína de fase aguda, que en inflamación, así como las interleucinas, así como el PCR, se va a elevar. Entonces, por eso la ferritina está normal o elevada. Pero eso no quiere decir que el paciente no tenga deficiencia de hierro. ¿Puede tener deficiencia de hierro? Sí. La transferrina va a estar baja. ¿Y esto por qué? Porque en el hígado se produce tanto la transferrina como la hepcidina. Pero en inflamación el hígado va a producir más hepcidina y va a dejar de producir transferrina. Por ende, si la transferrina está baja, la saturación de transferrina también estará baja. Y la PCR en inflamación está elevada, ¿no? Y los volúmenes corpuscular medio va a ser normal. Esa es la diferencia con una anemia ferropenia. Caso clínico. ¿Cuál sería el tratamiento en una anemia por enfermedad crónica? Primero debo tratar mi causa de fondo. ¿Qué más debo darle? Eritropoyetina, porque va a haber inflamación, el hierro va a estar secuestrado y lo que quiero es sacar ese hierro secuestrado para que vaya a médico. ¿Quién me va a potenciar eso? La eritropoyetina. Pero si el paciente también tiene deficiencia de hierro, porque el hierro está bajo, no le voy a dar hierro oral porque va a aumentar la inflamación. Le voy a dar hierro endovenoso y le voy a poner su eritropoyetina para que haya una eritropoiesis eficaz. Paciente de 36 años con lupus desde hace 10 años. Presenta fatiga, pérdida de peso leve. Al examen físico hay palidez leve, signos inflamatorios articulares. O
sea, quiere decir que la enfermedad está activa. Por lo tanto, va a haber inflamación. La hemoglobina está en 10.2, el PCM 82, la ferritina 250, hierro férico bajo y transferrina baja. ¿Por qué el hierro está bajo si la ferritina está alta? Porque por el aumento de la lepsidina el hierro está secuestrado en los macrófagos. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal? Aumento de la lepsidina. En el examen teórico, ¿cómo les puede entrar? Les puedo poner un caso clínico, pero no va a ser para que me pongan el diagnóstico. Va a ser o para que me pongan por qué el hierro está bajo y la ferritina está alta, o para que me pongan cuál es el mecanismo fisiopatológico principal, o para que me pongan el tratamiento. O sea que si no saben interpretar bien el caso clínico y no dan el diagnóstico, no me van a saber la respuesta. Nos vamos con otro tipo de anemia, la anemia megaloblástica. ¿Qué va a ser aquella que las causas principales son la deficiencia de B12 y ácido fólico? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal? Va a ser un defecto en la síntesis de ADN. Vamos a ver que en la anemia normal, perdón, en la anemia megaloblástica, aparte de llevar un macrocito, vamos a tener neutrófilos hipersegmentados. Esto sobre todo en la deficiencia de la B12. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas neurológicas las vamos a tener en la deficiencia de vitamina B12, tanto como la glositis, la neuropatía, parestesias y alteraciones cognitivas. Esto se va a deber a que va a haber un aumento del ácido metilmalónico, que va a causar daño a nivel de la mielina. Por lo tanto, vamos a tener los síntomas neurológicos. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? El volumen corpuscular medio va a estar aumentado. Voy a tener neutrófilos hipersegmentados. Si yo solo tengo homocisteína alta, es deficiencia de ácido fólico. Pero si yo tengo homocisteína alta y ácido metilmalónico alto, será deficiencia de esos. Vamos, el tratamiento, ¿cuál sería? Administración de ácido fólico y administración de virus. ¿Qué diagnóstico diferencial podría tener con esta? La anemia perniciosa. ¿Por qué se produce la anemia perniciosa? Por anticuerpos antifactor intrínsecos. Por lo tanto, si hay anticuerpos antifactor intrínseco, no va a haber absorción de B12 y por lo tanto va a haber anemia megaloblástica. Incluso se puede presentar no solo con anemia, sino con pancitopenia. O sea, va a estar bajo glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos, porque no hay una síntesis adecuada del ADN. Vamos, y la administración, el tratamiento sería con hidroxicobalamina o cianocobalamina, y solo la vitamina B12. ¿Cómo es la administración? Se coloca una ampolla cada 24 horas por 7 días, luego una por semana, luego una cada 15 días y por último una por mes. Acuérdense que la vitamina B12 es de reserva. Entonces, con esas dosis vamos haciendo que haya mejor síntesis de ADN. Caso clínico, varón de 67 años se consulta por debilidad, parestesias en manos y dificultad para caminar. Antecedente de gastritis crónica. Examen físico, glositis, disminución de las vibraciones, disminución de disminución de los reflejos. Laboratorio, hemoglobina 7.8, BCM 112, flotis, macrovalocitos, neutrófilos hipersegmentados de redes, posenola, deficiencia y vitamina B. ¿Cuál sería el diagnóstico? Anemia megaloblástica por deficiencia de B12. ¿Su diagnóstico diferencial? Perniciosa. ¿Cuál sería la causa más probable? El uso de inhibidores de la bomba de Proton, ¿no? Una gastritis crónica.
va a diferenciar entre una congénita y una autoinmune? El CUMS directo positivo será para una anemia hemolítica autoinmune. Sea el caso que les pongan, así tenga media cara y diga CUMS directo positivo, es una anemia hemolítica. ¿Y cuál será el tratamiento? Ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de las anemias hemolíticas congénitas tenemos la esferocitosis hereditaria, que es un defecto de la espectrina y actinina. Vamos a ver que va a haber esferocitosis o esferocitos positivos, pero CUMS negativo. La clínica va a ser como cualquier anemia hemolítica, anemia ictericia y esplenomegalia. El tratamiento en las anemias esferocíticas, que ya sea que tengan el vaso grande o que ya no sean recuperables solo con ácido fólico, va a ser la esplenectomía. Otro tipo de anemia que le he visto muy poco, pero que es necesario que la sepa, porque ahora con la migración y todo, lo he visto más en pacientes, en dos casos de pacientes venezolanos, que es la anemia cepa. Esta se produce por una mutación de la hemoglobina S, que le va a dar esa forma que tiene una célula falciforme, ¿no? Como de un platanito. ¿Qué va a producir? Como estas formitas se unen entre sí en los pequeños vasos, van a producir crisis vasooclusivas. Estas crisis que me pueden dar en pulmón, me pueden dar una insuficiencia respiratoria. Y en los huesos me puede dar pequeños vasos de periósteo, dolor intenso. Entonces, si yo les pongo un caso clínico de un paciente que tenga dolor óseo continuo, que lo tiene desde la niñez, ¿qué me puedo imaginar o puedo sospechar? Una anemia por una crisis vasooclusiva. Esto me va a dar hemólisis crónica. Y otra que tenemos es las talasemias, por una disminución de la síntesis de la globina, ya sea beta o alfa. Va a haber una microcitosis desproporcionada. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia entre una talasemia y una anemia ferropénica? El RDB2, que es el índice de desviación de los reticulocitos. O sea, es lo que me mide si es que hay varios tamaños o un solo tamaño de los eritrocitos. Entonces, en una anemia ferropénica voy a tener tamaños normales, tamaños más chiquitos y otros más pequeñitos. Entonces, ¿cómo será mi RDB? Va a tener diferentes tamaños. En cambio, en una talasemia, que es por alteración de la globina, todos los glóbulos rojos van a ser iguales. Entonces, ¿cómo será mi RDB? Esa es la diferencia. ¿La puedo preguntar en el examen? Anemias hemolíticas congénitas. Seguimos en ellas. Tenemos las enzimopatías. La más frecuente, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. ¿Cuál es su fisiopatología? Va a ser una hemólisis por estrés oxidativo. ¿Qué voy a encontrar en mi frotis? Los cuerpos de Heinz, son los puntitos. ¿Qué más voy a encontrar? Van a ser unas células mordidas o bite cells. Así se llama. Células mordidas, parece que las hubieran mordido. ¿Y cómo se va a desencadenar esta hemólisis? O sea, por el uso de fármacos, el más frecuente es el sulfametocesol trimmetoprim o infecciones. ¿Ya? Se puede desencadenar también por infecciones. Y otra vez, y acá es muy frecuente también lo he visto en niños que consumen ABS, el abismo. ¿Ya? Anemias, dentro de las anemias hemolíticas nos vamos ya a la autoinmune, a la causada por anticuerpos. Como su nombre lo dice, es una destrucción eritrocitaria mediada por anticuerpos. ¿Dónde se encuentran los anticuerpos? En los linfocitos. ¿Por qué necesito saber esto? Porque me va a ayudar para definir el tratamiento. La clasificación tenemos anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes IgG, que se presenta en el 70 o el 80% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune. Está asociado a otras enfermedades como al lupus, a la leucemia linfática crónica y produce una hemólisis extravascular en el vaso. CUMS directo positivo. Tenemos también las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos o IgM, que son las crioglutaminas.
mayor aumento de producción de hemoglobina fetal y menos producción de hemoglobina S, que es la que causa la alteración de este glóbulo rojo. Dentro de la drepanocitosis, recalcar que pido una electroforesis de la hemoglobina para ver qué cantidad de hemoglobina o de qué tipo de hemoglobina tiene el paciente, ¿no? Normalmente en la drepanocitosis la hemoglobina S está en un 80%. Ahora, dentro de la anemia hemolítica autoinmune, primera línea, corticoides. Usamos prednisona a 1 miligramo por kilo de peso. 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Ahora, yo de repente no les pongo prednisona, pero les pongo que me hayan el equivalente a prednisona. En hidrocortisona, metilprednisolona o desalentazona. O sea, que tienen que saber las equivalencias de los corticoides. ¿Ya? Es muy fácil de aprenderse, ¿no? Hidrocortisona 20, prednisona 5, metilprednisolona 4 y dexa 0.75. Con eso vayan sus equivalencias. Y eso también les van a preguntar en lo que están haciendo, que es bueno, supongo que ya ahí también a trabajar las equivalencias de los corticoides. Entonces, va a ser muy fácil. Segunda línea, no funcionó, son refractarios a los corticoides. Dijimos que los anticuerpos son producidos por los glóbulos blancos, los leucocitos. ¿Qué marcador tienen los leucocitos? CD20. Entonces, ¿qué medicamento iría contra ellos? Es un anti-CD20. El cuerpo natural CD20 como el refractarios a rituximab, se piensa en Splenec. La medicina la tienen que aprender razonando y relacionando, si no se van a olvidar. Si la aprenden de memoria, mañana o más tarde no se van a acordar nada de lo que hemos visto acá. Nos vamos con un caso clínico. Mujer de 41 años que consulta por ictericia, orina oscura y fatiga. Al examen físico, escleras ictéricas, esplenomegalia leve. Laboratorio, hemoglobina de 8, reticulocitos aumentados, DHL aumentada, bilirrubina indirecta aumentada, aptaglobina disminuida, PUMS directo positivo. ¿Cuál sería el diagnóstico? Anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál sería el mecanismo de hemólisis? Por anticuerpos contra IgG. ¿Está claro? O sea, otra vez, pues acá les he puesto cuál es el diagnóstico, ¿no? Pero mis preguntas del examen no van a ir a que me pongan diagnóstico, sino a todo lo demás. Trátame, de repente le digo, ¿cuál es el tratamiento de segunda línea? ¿Cuál será? ¿Está claro? Se confirma. Nos vamos con otro tipo de anemia, anemia sideroblástica, que es también una anemia microcítica, que la fisiopatología es por un defecto en la síntesis del grupo E. La característica es que va a haber sideroblastos en anillo, en médula ósea. Ojo, que yo no les, de repente no les pongo sideroblastos en anillo, en médula ósea, sino les pongo acúmulo de hierro en las mitocondrias. ¿Por qué sería causada una anemia sideroblástica adquirida? Frecuentemente aquí en el Perú tenemos a los pacientes que tienen TBC y reciben isoniazida. Ellos pueden hacer una anemia sideroblástica adquirida porque van a tener una deficiencia o no van a por isoniazida. No se va a producir qué? O no se va a absorber qué? La piridoxina, la vitamina B6. Por lo tanto, el tratamiento sería administración de piridoxina. Ojo que en las diapositivas casi no hay nada de lo que les he explicado. En cuanto a las conclusiones, entonces vamos a ver que la anemia es un síndrome clínico. La clasificación por el movimiento muscular medio está orientado al diagnóstico. La anemia ferropénica es la más frecuente y el diagnóstico correcto va a permitir que yo tenga un tratamiento. Transfusiones. En cuanto a las transfusiones, solo me transfunden cuando la hemoglobina sea menor de
Nos vamos justo con el tema que es soporte transfusional. Este tema ya es más cortito. El soporte transfusional consiste en la utilización de componentes sanguíneos para restaurar el transporte de oxígeno en el caso del paquete globular, para corregir coagulopatías en caso del plasma fresco y frío precipitados, para prevenir o tratar hemorragias, también con el plasma, con las plaquetas y frío precipitados. ¿Cuáles son los principales hemocomponentes? El concentrado de eritrocitos en paquete globular, plaquetas que va a venir en pool de plaquetas y en aféresis, plasma fresco congelado y frío precipitado. Tenemos el concepto moderno de transfusión del paciente, ya el Patient Blood Management. Actualmente se promueve este concepto para minimizar las transfusiones innecesarias. Esto hay que recalcarles a los que quieran ser cirujanos. Sí transfunden, por gusto. Debemos optimizar la eritropoiesis, es decir, buscar la causa que esté generando que no haya eritropoiesis o formación de glóbulos rojos. Reducir el sangrado. Esto sí en caso de plasma y electrocitos. Este enfoque ha demostrado que hay menos mortalidad y menos complicaciones en el paciente. Transfusión de glóbulos rojos, principalmente en anemia sintomática. Anemia sintomática. Si yo tengo un paciente que me viene con 5 y está en lo más tranquilo, no lo voy a transfundir. Pero si veo un paciente que tiene 7 y está con taquicardia, con tensión, diaforético, sí o sí lo voy a transfundir. Tengo que ver siempre que sea sintomático. Porque el día 5 de repente tiene anemia ferropénica, le pongo su hierro y a las 2 semanas me va a subir. Hemorragia aguda, obviamente ahí sí lo voy a transfundir, porque el paciente puede bajar su hemoglobina 2 o 3 puntos y sí le puede afectar. Y un choque hemorrágico. Una unidad de concentrado de glóbulos rojos equivale a 1 gramo de hemoglobina. Eso también depende mucho del peso y la contextura del paciente. Si es un paciente obeso me va a subir 1 gramo, me va a subir menos. Si es un paciente delgado me va a subir más. Ojo que también depende del tiempo que tenga el paquete de glóbulos rojos, porque a veces te pueden dar uno que ya tenga muchos meses guardado y uno que recién haya donado, ¿no? Estrategia restrictiva recomendada es transfundir cuando la hemoglobina sea menos de 7 en pacientes hospitalizados estables. En situaciones especiales, antes de cirugía cardíaca se pedía que no tengan menos de 10. Ahora es más restrictivo y se dice que solo se transfunde si es menos de 7.5 y en cardiopatías menos de 8. La transfusión de plaquetas. La indicación es una trombocitopenia si el paciente tiene sangrado activo y si queremos tener alguna prevención de hemorragia en algún procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son los umbrales para transfusión? Como profilaxis de sangrado si es menos de 10.000. Para cirugías menores si es menos de 50.000. Y para neurocirugía debemos transfundir si es menos de 100.000. La dosis en adultos es de 1 unidad de plaquetas o de aféresis o un pool de 4 a 6 unidades de plaquetas. ¿Cuál va a ser el efecto esperado? Que aumente de 30.000 a 60.000 plaquetas. ¿Cuál es la diferencia entre una aféresis y un pool? La aféresis es de un solo donante. De un solo donante que le va a pasar toda esa cantidad de plaquetas. ¿Qué pasa? Lo ponen a una máquina, le sacan todas las plaquetas y le regresan el resto de su sangre. Eso es una aféresis, de un donante. O sea, hay menos sensibilización. En cambio, el pool consta de 4 a 6 unidades de plaquetas simples. Es una plaquetita por cada paciente, un paciente diferente. Entonces, en un paciente que requiera más adelante probablemente de un trasplante, esa sensibilización le podría afectar para hacer rechazo. Por eso en los pacientes candidatos de trasplante se sugiere y se recomienda dar aféresis de plaquetas, incluso irradiadas y leucorreducidas. El plasma fresco congelado va a tener los factores de coagulación, que ya los conocen muy bien. La indicación va a ser en una coagulopatía con sangrado, en un CID o coagulación intravascular diseminada, cuando quiero revertir un anticoagulante. ¿Qué anticoagulante frecuentemente se revierte con el plasma? En el plasma están los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Exactamente. Y en transfusiones pasivas. ¿Cuál es la dosis recomendada? De 10 a
el factor hemoglobina. O sea, me va a ayudar más en las hemo. Y también en el C y D, porque en el C y D, en la coagulación intravascular diseminada, el fibrinógeno va a caer. En algunas neoplasias, como las leucemias, también tenemos el fibrinógeno bajo. ¿Qué me va a ayudar ahí? La transfusión de crioprecipitados. La dosis es 1 unidad por cada 10 kilos. O sea, un adulto de 70 kilos máximo, más o menos necesitaré 7 unidades. Y me va a aumentar el fibrinógeno de 50 a 70 miligramos por decilitro. En los protocolos de transfusiones masivas actuales, la recomendación, o sea, si voy a transfundir más de 3 paquetes, es transfundir uno. Un paquete globular, uno de plasma y uno de plaquetas, para evitar complicaciones. Se utiliza más en trauma, en hemorragia obstétrica y en cirugía mayor. Acá les dejo un cuadrito de los hemocomponentes, cuál es su dosis y el efecto esperado de lo que va a subir el hemocomponente de los factores que necesitamos. Nos vamos con las complicaciones, que es lo importante que aprendan, porque de acá vienen casos clínicos. Caso clínico de paciente con transfusiones y que pueda presentar cualquiera de estas patologías. Entonces tenemos las complicaciones agudas, la hemólisis aguda por incompatibilidad ABO, reacción febril no hemolítica, reacción alérgica o anafiláctica, el TRANI, que es por una lesión pulmonar aguda, el TACO, que es por una sobrecarga circulatoria, y contaminación bacteriana. Las tardías, que son más de 24 horas, tenemos hemólisis tardías, aloinmunización, enfermedad injerto versus huésped, por los leucocitos, más que todo. Sobrecarga de hierro, cuando transfundimos sin saber la causa, hay pacientes que llegan a tener ferritinas de 20.000 y ya se falla multiorgánica. Infecciones transmisibles. Acuérdense que dentro de las infecciones es porque sí se hace un tamizaje del paquete, pero hay varias infecciones con periodos de ventana, como el VIH. Puede ser que haya tomado y este es un periodo de ventana. Reacción hemolítica aguda. La causa es más que todo incompatibilidad ABO. La clínica puede presentar fiebre, dolor lumbar, hemoglobinuria y shock. ¿Cuál va a ser el manejo? Suspender la transfusión y dar soporte intensivo. También podría dar corticoides. El TRAL es menor, se presenta en las menos de 6 horas post transfusión. Es un edema pulmonar no cardiogénico. Que voy a presentar hipoxemia severa. Y el manejo, más que todo, es dar el soporte ventilatorio. O sea, el TAC, que es la sobrecarga circulatoria, que va a presentar el paciente casi una clínica muy similar a la de insuficiencia cardíaca. Va a presentar disnea, hipertensión, ingurgitación yugular, el péptido natriurético va a estar aumentado. Y el manejo va a ser dar diuréticos y disminuir la velocidad de transfusión. En la reacción anafiláctica, más que todo, se produce por un déficit de IgA, hay urticaria, shock, y el manejo sería como cualquier reacción anafiláctica con adrenalina. Tenemos las complicaciones tardías, como la hemólisis tardía, que es por los aloanticuerpos. Dentro de los anticuerpos no solo tenemos el RH, muchos más. A veces tenemos que armar hasta 40 paneles para saber por qué el paciente está haciendo rechazo al paquete globular. Entre ellos tenemos el RH, el GEL, la C mayúscula, C minúscula y otros muchos más. Como digo, hacemos paneles gigantes cuando vemos que hay incompatibilidad. Y la hemoglobina puede disminuir en días o semanas. La aloinmunización es frecuente en pacientes politransfundidos. Enfermedad de injerto versus huésped es grave, es mortal, es porque los linfocitos del donante atacan a los de entorno. La prevención la realizamos a través de paquetes irradiados. La sobrecarga de hierro, vamos a ver aumento de la ferritina, hay daño orgánico tanto a nivel cardíaco como hepático, y el tratamiento sería con quelantes, como el de feracilox. En cuanto a la prevención, para evitar estas complicaciones, debemos hacer una buena compatibilidad ADO-RH estricta, leucorreducción universal. Incluso ahora los equipos de transfusión tienen también su mallita para que sea transfusión leucorreducida. Son equipos de transfusión con leucorreducción.
irradiación en pacientes de riesgo. ¿Qué pacientes serían los de riesgo? Aquellos que vayan a ir a trasplante. Tienen que ponerle paquetes irradiados. Transfusión restrictiva, evitar el mal uso de las transfusiones. Sobre todo se debe transfundir cuando la hemoglobina sea menor de 7 y 8 en algunos casos. Y el monitoreo estrecho durante la transfusión, no dejar a mi paciente con la transfusión ahí, sino estar observando y vigilando